Los bendiga. Estamos hablando, ¿verdad? Esta mañana es el tercer día, ¿verdad? El tercer día estamos hablando acerca del verdadero significado, ¿verdad? De la Semana Santa. El domingo, ¿verdad? Comenzamos con la entrada triunfal, que fue el primer día, ¿verdad? El segundo día, ¿verdad? Que fue ayer. Estábamos, ¿verdad? Hablando acerca de la limpieza, ¿verdad? La purificación, ¿verdad? Del templo. Y hoy en día, martes, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la enseñando en el templo, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con lo que venimos hablando, ¿verdad? Acerca del verdadero, ¿verdad? Significado de la Semana Santa. Aquí en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero significado, ¿verdad? de la Semana Santa en este tercer día, ¿verdad? Que es martes. Pues vayan junto conmigo, ¿verdad? A la descripción bíblica que está en Mateo. En Mateo, en capítulo 21, del versículo 23 al 45. Y yo, ¿verdad? Doy todo el tiempo referencias bíblicas, porque quizás vaya a decir algo que a lo mejor no está, ¿verdad? En lo que voy a leer, pero lo que me respalda, ¿verdad? Son los siguientes capítulos, donde miramos todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el capítulo 12 y 13, ¿verdad? De Mateo, ¿verdad? No, perdón, los capítulos, ¿verdad? 22 y 23 y 24, ¿verdad? De Mateo, ¿verdad? Donde miramos, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Sus enseñanzas, ¿verdad? También lo miramos, ¿verdad? En Marcos, ¿verdad? En los capítulos 11, 12 al 13. También lo miramos, ¿verdad? En Lucas, en el capítulo 20 y el capítulo 21, ¿verdad? Referencias bíblicas, ¿verdad? Fundamentos, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Vista, ¿verdad? Que le da Marcos y Lucas y Mateo, ¿verdad? Pero todo, ¿verdad? Está en conjunto y está en unidad, ¿verdad? Tiene su fundamento y la interpretación, ¿verdad? De los acontecimientos, ¿verdad? De la última semana de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces vayan conmigo a Mateo capítulo 21, versículo del 23 al 45. Simplemente voy a hablar hoy, ¿verdad? Nada más del versículo 23 al 27, nada más, ¿verdad? Porque tiene mucha enseñanza, todo lo que es el capítulo 21 de Mateo hasta el capítulo 24. Tiene mucha enseñanza y pues no puedo terminar, ¿verdad? De explicarlo, ¿verdad? Todo, pero estos 5 versículos de aquí de Mateo tiene una maravillosa, ¿verdad? Enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo. Son los principios bíblicos acerca del verdadero significado de la Semana Santa. Mateo capítulo 21, versículo 23 al 45 dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece un hombre? Tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo:
sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de mi Padre? Dijeron ellos. Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepintéis. Después dice, para creerle. Oíd, dice otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera la desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque a éste le tenían como profeta. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, y honra, Señor, en esta mañana. Estamos reunidos, Señor, en tu nombre, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana abre nuestro entendimiento, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón, Señor, para poder, Padre, mirar los misterios del Evangelio, Señor. Para poder, Padre, mirar, Padre, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Padre, en el templo, Señor. Padre, que es el verdadero, Padre, significado de la Semana Santa, Señor. Padre, no para que guarden, Padre, tu palabra, Señor. No para que no practiquen, Padre, tus enseñanzas, Señor, o lo que tu palabra dice, sino para que la proclamen. Pero no solamente la proclamen, sino para que la vivan. Para que alguien más, ¿verdad?, aparte de nosotros, sea salvo para la gloria de tu nombre. Padre, en este día, Padre, yo te pido, Señor, que tú, Padre, obres, Señor, para poderle, Padre, dar valor, Padre, al sacrificio de la cruz, Señor, y el verdadero significado, Señor, de esta Semana Santa para tu gloria y para tu honra. Padre, yo todo te lo pido, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. También te pido, Señor, que si hay entre nosotros, Padre, alguien, Señor, que escucha tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que traigas convicción en el corazón, que incrementes su fe, Señor, para que crea, Señor, en el Hijo de Dios, para que crea, Padre, en aquel que tú enviaste, Señor, a salvar, Señor, para que pueda, Padre, obtener, Padre, la vida eterna que tú has prometido de acuerdo a la Escritura. Padre, todo te lo pido por medio de nuestro Salvador y de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces el domingo estábamos hablando acerca de la entrada triunfal, ¿verdad? El día lunes, ¿verdad?, el día de ayer, ¿verdad?, acerca de la purificación del templo. Hoy martes, ¿verdad?, que es el tercer día,
miramos el otro acontecimiento que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, está enseñando en el templo, ¿verdad? Entonces, los acontecimientos, ¿verdad?, continúan aquí, en el ministerio, ¿verdad?, final de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa en los patios del templo. Y una cosa que sabemos, ¿verdad?, es que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando en el templo, y venía mucha multitud, ¿verdad?, otras naciones, ¿verdad?, venían de muchas partes, venían, ¿verdad?, de afuera, ¿verdad?, venía mucha gente, ¿verdad?, de afuera, ¿verdad?, de otras naciones, ciudades, a celebrar la fiesta, ¿verdad?, de la Pascua. Entonces hay algo bien importante en este acontecimiento y en esta enseñanza, ¿verdad?, de que cómo nuestro Señor Jesucristo ya nos está preparando y nos está enseñando el verdadero, ¿verdad?, significado de la Semana Santa, ¿verdad? En estos acontecimientos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el patio, ¿verdad?, del templo. Y alrededor de él se encuentran muchos peregrinos de todas partes del mundo que estaban en Jerusalén. Y este es un número, ¿verdad?, largo, ¿verdad?, de peregrinos que se juntaron, ¿verdad?, en el templo y estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Estaban escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Estaban escuchando, ¿verdad?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos algo, ¿verdad?, triste, ¿verdad?, aquí. Dice el versículo 23 que cuando vino él al templo, los principales sacerdotes, los que conocen de la ley, los que conocen, ¿verdad?, de la palabra, los que escribían, ¿verdad?, la ley, dice, y los ancianos del pueblo, o sea, los miembros del Sanedrín, los ancianos del pueblo, dice que se acercaron mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente, miramos aquí. Que los que sabían, ¿verdad?, de la palabra, vienen y interrumpen a nuestro Señor Jesucristo cuando está enseñando. Pongan atención. Alrededor de él se encuentran muchos peregrinos de todas partes, ¿verdad?, del mundo. Y observamos aquí a los miembros del Sanedrín, aquellos que andan así de corbatita, bien, ¿verdad?, que se miran bien bonitos. Los miembros del Sanedrín, que está compuesto por los saduceos, por los fariseos y por el sumo sacerdote. Son los del Tribunal Supremo, son los consejeros religiosos. Pero su función principal de ellos, ¿saben cuál es? Interpretar la ley. Pero dice aquí la Escritura que vinieron y interrumpieron a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba enseñando, cuando estaba predicando a toda esta multitud, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, desde afuera, ¿verdad?, a toda esta multitud. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que interrumpen, ¿verdad? Son un obstáculo, son una barrera para que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, empiece a tocar los corazones y puedan creer, ¿verdad?, en el Dios de Israel. Puedan creer, ¿verdad?, en nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo. ¿Qué es lo que miramos, ¿verdad?, aquí en estos preciosos, ¿verdad?, versículos del verdadero significado, ¿verdad?, de la Semana Santa? Que los que deberían, ¿verdad?, estar juntos en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estando de acuerdo con sus enseñanzas, para que el Evangelio penetrara en los corazones de esta multitud, tristemente estaban estorbando. Simplemente estaban estorbando. Estos hombres que interpretaban la ley. ¿Será que sea posible
que haya alguien dentro de la iglesia que esté estorbando para que el Espíritu de Dios toque los corazones cuando el Evangelio es predicado? Yo creo que sí, ¿verdad? De acuerdo a lo que leemos, ¿verdad? En la Escritura. ¿Qué es lo que miramos nosotros aquí? ¿Qué es lo que nosotros notamos aquí? Los dirigentes del pueblo tratan de poner en duda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué noto yo aquí? ¿Qué notamos nosotros aquí? ¿Qué observamos? Observamos la incredulidad de los líderes religiosos. Notamos aquí la incredulidad de aquellos que interpretan la ley. Notamos su incredulidad. No nomás esto. Notamos la incredulidad de tratar a nuestro Señor Jesucristo con desprecio. Notamos también la incredulidad, ¿verdad?, de ellos cuando cuestionan la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente, yo me quedo sorprendido. Son los líderes religiosos, son los miembros, ¿verdad?, del Sanedrín, son los dirigentes del pueblo, poniendo en duda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace la incredulidad? ¿Qué hace la incredulidad hoy en día, verdad? También. Especialmente, ¿verdad?, en estos acontecimientos de Semana Santa. ¿Qué hace la incredulidad? Pone en duda. No nomás en esos tiempos, hoy en día. Ponen en duda la autoridad, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y su incredulidad, así como los líderes religiosos, tratan a Cristo con desprecio. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mirar. Cuando Cristo Jesús estaba enseñando a la gente, vinieron los líderes religiosos, aquellos que tenían absoluta educación, aquellos miembros del Sanedrín, ¿verdad?, con alta educación, con suprema, ¿verdad?, autoridad, ¿verdad?, interrumpiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la adoración, ¿verdad?, de la gente, la adoración de todos los peregrinos. Vinieron a estorbar. Eso era lo que estaban haciendo. Entonces, la incredulidad de ellos trata a Cristo con desprecio. ¿Por qué? Porque la incredulidad no pone nada de atención a lo que Cristo, ¿verdad?, quiere decir y lo que la palabra dice. Porque todavía le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién, verdad? ¿Quién te dio esta autoridad? Solo imagínate. Solo imagínate qué tan serio es el desprecio hacia nuestro Señor Jesucristo y la falta de respeto al Hijo de Dios. La falta de respeto al Hijo de Dios. Cristo Jesús dejó la gloria del cielo para venir a la tierra y vino a revelar la verdad acerca del Dios Todopoderoso. Del Dios, ¿verdad?, que creó el cielo, la tierra, el universo, los mares y todo lo que hay en ello. Cristo Jesús dejó la gloria y vino a asegurar
la preciosa y maravillosa y grandiosa salvación para poder obtener vida eterna para el hombre, ¿verdad? Por medio, ¿verdad?, de creer en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar, ¿verdad?, de todo esto, todo lo que ha hecho Cristo Jesús por la humanidad, todo lo que Cristo Jesús ha hecho por la humanidad, el hombre todavía sigue estorbándole a Dios. El hombre todavía sigue menospreciando a Cristo. El hombre todavía sigue rechazando a Cristo a pesar de todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Siguen despreciándolo, siguen rechazándolo, siguen estorbándole. ¿Por qué? Porque el hombre desea mejor vivir unos cuantos años con sus placeres que creer, ¿verdad?, en Cristo Jesús para vivir una vida eterna. Porque el hombre prefiere vivir solamente unos cuantos años con todos los placeres y con todos los saberes, ¿verdad?, del mundo, que vivir, ¿verdad?, en eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y la incredulidad siempre va a interrumpir, o va a estorbar, o va a ser un obstáculo para que el Espíritu de Dios fluya y toque los corazones y alguien más diga qué es lo que debo hacer para ser salvo para la gloria de Dios. Y observamos nosotros aquí simplemente en estos 5 versículos del 23 al 27, qué tan cerrados, ¿verdad?, están, qué tan ciegos están los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, ¿verdad?, los que interpretan la ley, cuestionando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Es sorprendente, pero no nomás en esos días, hasta hoy en día sucede, ¿verdad?, lo mismo. El verdadero significado de la Semana Santa, lo que nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo, es impactar, ¿verdad?, con la palabra de Dios, para que alguien más crea, ¿verdad?, en el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Imagínense todos los peregrinos, imagínense nosotros aquí en México, que venga gente de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de Alemania, de Sudamérica, Centroamérica, de Argentina, de Nicaragua, de todos los países, ¿verdad? Quizás algunos hablemos el español, el mismo idioma, ¿verdad? Pero cuando vienen otros que hablan diferente idioma, ¿verdad?, imagínense que estén alrededor cuando el evangelio es predicado. Y luego vengan, ¿verdad?, aquellos que deben de estar junto contigo en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo, de proclamar la muerte, la vida, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a interrumpir las enseñanzas, ¿verdad?, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo imagínense, porque aquí lo que miramos, primeramente, la incredulidad golpea en lo más profundo de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. El hombre puede decir que él cree en Cristo, que él cree, ¿verdad?, en Dios,
Pero de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí, no muestran ninguna señal de que creen, ¿verdad?, en Dios. No muestran ninguna señal que creen en Cristo. No muestran ningún fruto de que creen, ¿verdad?, en Cristo. Y son los intérpretes. Y son los intérpretes de la ley. No creen en Cristo, porque no creen ni en Dios. Porque no miramos ninguna señal que hayan hecho un compromiso con Cristo. No hay ninguna señal que hayan hecho un compromiso con el Dios de Israel, con el que leían todos los días en las sinagogas. No hicieron un compromiso. Lo miramos, es claro. Porque hay evidencias de que no hicieron un compromiso. Porque de acuerdo como estaban pensando y lo que estaban haciendo, su creencia de ellos no es bíblica, porque no creyeron en el Dios, ¿verdad?, de las Escrituras. Porque cuando una persona en realidad sabe que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, va a hacer un compromiso con Cristo. Va a hacer un compromiso con Cristo. Y va a hacer lo que está, va a hacer lo que está bien, de acuerdo a la Escritura. Y cuando un creyente, ¿verdad?, en realidad sabe el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Cuando un creyente en realidad sabe el derramamiento de sangre en la cruz, no solamente, ¿verdad?, va a revolucionar tu vida y va a transformar tu vida, pero una cosa que podemos nosotros observar, ¿verdad?, es que va a silenciar la incredulidad, porque creemos, ¿verdad?, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ellos cuestionaron, ¿verdad? Los que intérpretes de la ley cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. Lo cuestionaron a Él. Pero Cristo Jesús tiene la autoridad, ¿verdad?, también, ¿verdad?, para poderle preguntar a estos sumos sacerdotes, a estos escribas, a estos fariseos, ¿verdad? Cristo Jesús tiene la autoridad de cuestionar también a estos incrédulos que leían la ley todos los días en las sinagogas, pero no creían, de acuerdo a lo que narra aquí Mateo. No creían lo que leían, no creían, ¿verdad?, lo que hablaban. Eran intérpretes, ¿verdad?, de la ley. Entonces Cristo Jesús tiene la autoridad también de preguntarle al incrédulo, así como también, ¿verdad?, el incrédulo le preguntó a él. Cristo Jesús les hizo una pregunta. Yo me gozo cuando miro, ¿verdad?, leo lo que Cristo Jesús les preguntó. Me gozo. ¿Cómo el incrédulo lo cuestiona? Y luego Cristo Jesús cuestiona al incrédulo. Y les hace una pregunta bien sencilla. ¿Qué les dijo? El bautismo, dice, de Juan, ¿de dónde era? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Y qué le respondieron los intérpretes de la ley? Los que se saben la ley, la palabra. ¿Qué le respondieron los líderes religiosos? Estos sumos sacerdotes, escribas y fariseos. ¿Qué le respondieron a nuestro Señor Jesucristo? No sabemos. Dijeron, no sabemos. Estamos hablando de los intérpretes de la ley. Dijeron ellos, no sabemos. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas.
qué enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a los líderes religiosos y a toda la humanidad. Del verdadero, ¿verdad?, significado de la Semana Santa, ¿verdad? Es Él. Él es la Pascua. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita, ¿verdad?, el pecado del mundo. Y claro que sí. Por eso les hizo esta pregunta, ¿verdad?, a ellos. Por eso les hizo esta pregunta, ¿verdad?, acerca del bautismo de Juan. Porque el ministerio, ¿verdad?, de Juan el Bautista era del cielo. Entonces, Cristo Jesús, si ellos hubieran contestado que el ministerio, que el bautismo de Juan era del cielo, entonces ellos tenían que aceptar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo en Juan, ¿verdad?, en el capítulo 1, versículo 29, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Juan, ¿verdad?, en el capítulo 1, en el versículo 34, dijo, yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Y si el ministerio, ¿verdad?, de Juan el Bautista, ¿verdad?, fuera de los hombres, entonces, si ellos hubieran dicho que el ministerio de Juan el Bautista era de los hombres, entonces, ¿cómo estos líderes religiosos iban a explicar y a justificar todas las vidas que se estaban transformando por la obra maravillosa de Dios? Pues por eso me maravillo, me gozo, como Cristo Jesús, ¿verdad?, les enseña, ¿verdad?, una grande lección, ¿verdad? Si el ministerio, ¿verdad?, de Juan fuera de los hombres, ¿cómo iban a poder ellos explicar todas las vidas, ¿verdad?, que estaban siendo transformadas por el poder de Dios? Lo que el Señor Jesucristo hizo con esto es exponerlos al descubierto, ¿verdad?, lo absurdo, ¿verdad?, que eran, y poner al descubierto, ¿verdad?, su ignorancia, y poner al descubierto, ¿verdad?, su pecado, su incredulidad, ¿verdad?, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, intérpretes, ¿verdad?, de la ley. Y no solo, ¿verdad?, en los días de Cristo pasa esto, ¿verdad?, sino también, ¿verdad?, en estos días pasa lo mismo, no solamente en esos días. Porque hoy en día Cristo Jesús nos hace esa misma pregunta. ¿El ministerio, ¿verdad?, de Juan es del cielo o es de los hombres? ¿El ministerio de Juan es del cielo o es de los hombres? Es la misma pregunta que Dios nos hace hoy en día. Porque la pregunta, ¿verdad?, nos obliga a confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios o a rechazarlo. Exactamente igual, ¿verdad?, que estos intérpretes, ¿verdad?, de la ley. Pero el rechazar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo es absurdo. Es un ridículo, ¿verdad?, y es una ignorancia. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una abundancia, ¿verdad?, de testigos en toda la historia de la humanidad. Cómo Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ha transformado, ¿verdad?, vidas. Por la obra, ¿verdad?, maravillosa de Dios, por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y todavía lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces, los líderes religiosos, como hoy en día, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo también bautizados por Juan, de acuerdo a lo que narra Lucas en el capítulo 7, versículo 30. Porque Cristo Jesús se dejó,
se dejó ser bautizado por nuestro Señor Jesús. Cristo Jesús se dejó, ¿verdad?, ser bautizado por Juan el Bautista. Pero los líderes religiosos, de acuerdo a lo que narra Lucas, igual como hoy en día, desechan los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados, ¿verdad?, por Juan. Entonces, ¿qué es lo que miramos nosotros aquí? Los líderes religiosos, ¿qué fue lo que ellos escogieron? Ellos escogieron la conveniencia, de la manera que ellos le respondieron a Cristo Jesús. Ellos escogieron, ¿verdad?, la conveniencia. De ser deliberadamente ignorantes. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo de ser avergonzados y de ser ridicularizados. ¿Por qué? Por no confesar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Porque ellos escogieron la conveniencia. Porque al confesar ellos que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, tenían que regresarse para atrás y pedir disculpas de qué tan equivocados estaban todos estos años, que leían la ley, que interpretaban la ley. Y estos son los líderes del pueblo de Israel. Son los líderes religiosos. Pero escogieron la conveniencia, porque no quisieron negarse a sí mismos completamente y confesar que estaban equivocados y que lo tenían, ¿verdad?, que hacer público, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Cristo Jesús es el que habla, ¿verdad?, las escrituras. Ellos prefirieron, ¿verdad?, la conveniencia en vez del principio bíblico. Ellos escogieron, ¿verdad?, juzgar. Ellos escogieron juzgar para sentirse ellos seguros, en vez de pararse firmes y decir la verdad. Y ellos escogieron decir esta famosa palabra: no sabemos, no sabemos. Ellos escogieron, ¿verdad?, decir no sabemos, en vez de hablar, ¿verdad?, la verdad. En vez de arrepentirse y decir la verdad y aceptar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. A lo menos observamos dos cosas. ¿Por qué causa el hombre rechaza a Cristo Jesús? ¿Y por qué el hombre, ¿verdad?, se opone a la verdad de las Escrituras? Primero es el pecado. ¿Por qué? Porque el hombre ama demasiado el pecado. No quiere dejar, ¿verdad?, su pecado. Muchos dicen: no, yo no peco, yo hago cosas buenas. Pero esta carne, ¿verdad?, es pecado. Esta carne tiene deseos. No quieren dejar, ¿verdad?, el orgullo. No quieren dejar la fama. No quieren dejar el poder. No quieren dejar la fortuna. Se mueven con voluntad propia en vez de moverse conforme a la voluntad de Dios. No quieren dejar propiedad o posesiones, porque están demasiado poseídos y no pueden ver, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. No pueden verlo, ¿verdad? No estoy diciendo que no puedes tener fama, propiedades y todo esto. No, de lo que estoy hablando es que pongas primero a Cristo Jesús
y que te niegues a sí mismo y le sirvas. A Él primero, no a la fama, no a las posesiones, sino a Él. Que lo pongas a Él primero. Que creas, en verdad creas el sacrificio, ¿verdad?, de la cruz. Entonces observamos dos cosas: el pecado. Observamos también el miedo. Y a veces nos preguntamos, pero pues, ¿el miedo de qué? Nosotros observamos aquí el miedo que tiene el hombre, ¿verdad? Y observamos dos cosas. ¿Tiene temor a Dios? Si él confiesa que Cristo Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, o que Cristo Jesús es el Señor, tiene el temor de Dios. Pero, ¿qué le va a pedir? ¿O qué le va a sugerir el temor de Dios? Dejar ciertas cosas que no están alineadas con la palabra de Dios. ¿Qué le va a pedir el temor de Dios? El perder las posiciones, la fortuna, sus deseos. ¿Tiene temor de Dios? Cuando el hombre confiesa que Cristo Jesús es el Señor. ¿Tiene temor de Dios el hombre cuando confiesa que Cristo Jesús es el Señor? Estos somos sacerdotes y los escribas y los fariseos. ¿En realidad le tenían temor a Dios? Porque si en verdad le hubieran tenido temor a Dios, estos intérpretes de la ley no le hubieran tenido temor al ridículo y se hubieran parado firmes de aceptar la verdad. No hubieran tenido, ¿verdad?, temor de regresarse por poquito para atrás y confesar que todos estos años estaban bien equivocados. Si en verdad hubieran tenido el temor de Dios, no le hubieran temido a la burla, no le hubieran temido al ser avergonzados, no le hubieran temido al ser perseguidos, no le hubieran temido, ¿verdad?, a ser avergonzados, no hubieran temido, ¿verdad?, a ser rechazados. Que esto fue la causa por la cual no creyeron en el Hijo de Dios, porque estaban tan equivocados que no querían hacer el ridículo, la burla o la vergüenza en frente del pueblo, porque ellos estaban mucho más arriba. ¿Ustedes creen que van a estar mucho más arriba que lo que leían todos los días en las sinagogas? No. Y hoy en día es lo mismo. Muchos saben que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no vienen a Él por temor a que el ridículo, no vienen a Él por temor a la burla, no vienen a Él por temor a ser avergonzados, rechazados, perseguidos, no vienen a Él por vergüenza. Y esto es lo que causa que no crean en aquel que puede rellenar todas sus necesidades, en aquel que puede rellenar ese vacío que hay en el corazón, ese vacío que hay en el corazón del ser humano. Porque no dicen creer en Cristo, dicen creer en Dios, dicen creer, ¿verdad?, en la cruz, pero no le dan valor al sacrificio de la cruz. No tienen temor, ¿verdad?, de Dios. Y de pararse firmes y ser valientes, aunque seas ridículo, aunque seas ridículo, aunque seas una burla. Tienen temor a confesar a Cristo Jesús. ¿Por el qué dirán?
Porque ya no me van a dejar, ya me van a dejar de hablar. Porque ya no me van a juntar. Una cosa te voy a decir. Si el hombre te va a dar la vida eterna, pues sírvele al hombre. Pero como el hombre no me va a dar la vida eterna, yo decidí darle la vida a nuestro Señor Jesucristo. El ridículo no me va a salvar. El estarme absteniendo a no hacer el ridículo no me va a salvar. O que se burlen de mí, eso no me va a salvar. Persecución no me va a salvar. Tener vergüenza de Cristo no me va a salvar. Rechazar a Cristo no me va a salvar. Pero el aceptarlo a Él con todo mi corazón, voy a obtener la promesa de la vida, ¿verdad?, eterna. El punto es este de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El incrédulo no va a ser convencido de la verdad. Lo miramos aquí con estos intérpretes de la ley. Y no es que no pueda ser convencido, porque cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, es predicada, hay convicción en el corazón. Y no es que no pueda ser convencido, es que no quieres aceptar la verdad. Hasta Cristo Jesús les reveló, ¿verdad?, la verdad a estos intérpretes de la ley, a estos que conocían la ley, a estos teólogos. Cristo Jesús les reveló la verdad. Y ellos no aceptaron. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron a Cristo Jesús. Lo rechazaron. Completamente lo rechazaron. Lucas, en el capítulo 16, del versículo 29 al 31, acerca de Lázaro y el mendigo, ¿verdad? En el versículo 29, ¿verdad?, al 31, en Lucas, Abraham le dijo, ¿verdad?, al rico, ¿verdad?, que había muerto. Cuando quería, ¿verdad?, que le fueran a administrar, ¿verdad?, a sus familias, para que no vinieran, ¿verdad?, al lugar del tormento. Porque hay, ¿verdad?, solamente dos caminos. Uno que te lleva a la salvación eternamente, ¿verdad?, con Cristo, y otro que te lleva, ¿verdad?, a la perdición eternamente, ¿verdad?, con Satanás, con el diablo, ¿verdad?, con el intruso, al lago del fuego, ¿verdad?, por eternidad. Dice la Biblia que Abraham le contestó al rico, dice, a Moisés, dice, y a los profetas tienen allá que los oigan, ¿verdad?, a ellos. Y le contesta, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Dijo uno de mis hijos, Isaac Jr., pa, yo hasta quisiera, ¿verdad?, taladrarles, ¿verdad?, la palabra de Dios, dice, en la mente, para que creas en Cristo, pero no creen. Es exactamente, mi hijo, porque no quieren, ¿verdad?, aceptar la verdad de las Escrituras, que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino de Dios para salvación, aceptar a su Hijo Cristo Jesús. Qué maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.
Qué maravillosa enseñanza. Una hermosa enseñanza nos deja a nosotros hoy en día. Al celebrar, ¿verdad?, la Semana Santa, y como decíamos, ¿verdad?, desde el principio, la Semana Santa se celebra todos los días. Y el verdadero significado de la Semana Santa es Cristo Jesús. Es proclamar a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Ese es el verdadero significado de la Semana Santa. De que no seamos estorbo para que el Espíritu de Dios toque los corazones. Para que el Evangelio sea predicado y no seamos estorbo, ¿verdad?, barreras como los fariseos, saduceos y los sumos sacerdotes, sus intérpretes de la ley, y dejar que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, toque los corazones, ¿verdad?, cuando escuchen, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los fariseos, de los saduceos, de los sumos sacerdotes? ¿O estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo? Él es el único que puede rellenar el corazón del ser humano. Él es el único que lo puede hacer. Es Cristo Jesús. Entonces hoy en día, ¿verdad?, si tenemos temor, ¿verdad?, a Dios, que no importa el ridículo, no importa la burla, no importa ser avergonzado, no importa, ¿verdad?, ser perseguido, no importa ser rechazado, sigue predicando, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio, especialmente en estos días, para que alguien entienda y valore el sacrificio de la cruz en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, para la gloria, ¿verdad?, de Dios. ¿En qué lado estás? ¿En el de Hosana, en el cielo? ¿O estás en el lado, crucifíquenle, crucifíquenle? ¿De qué lado estás hoy en día? Porque solamente te toma un paso y creas. No me creas a mí, creas lo que la Escritura dice. Y te arrepientas y puedas aceptar, ¿verdad?, al Hijo de Dios, al Mesías, el sacrificio de la cruz, y ser salvo para la gloria de Dios. Y para todos aquellos que estamos en el Evangelio, que estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos enseñen a valorar mucho más el sacrificio de la cruz. Y nos enseñen mucho más, ¿verdad?, de no ser un estorbo, una barrera, para que el Espíritu de Dios fluya y toque los corazones y alguien más diga qué es lo que debo hacer para ser salvo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa, Padre, enseñanza por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Danos fuerza, Señor, a no venir como Nicodemo, Padre, de noche, Señor. Sino, Padre, no avergonzarnos, Padre, del Evangelio, porque es poder. Para que tú penetres, Padre, en los corazones, Señor. Y, Padre, tú incrementes la fe y alguien más, aparte de nosotros, confiese que Cristo Jesús es el Señor. Y, Padre, te pedimos perdón, Señor. Porque a veces, Padre, somos incrédulos de lo que tu palabra dice. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad. Porque no queremos hacer, Padre, como estos líderes religiosos. No queremos ser como estos saduceos, fariseos, Padre, estos escribas, estos sumos sacerdotes, Señor, que despreciaron, Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Que cuestionaron, Padre, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos en nuestra incredulidad para no despreciar
este maravilloso tesoro, Padre, que nos has dado, que es Cristo, Padre Jesús. Y que le pongamos atención, Padre, a las enseñanzas de tu Hijo Cristo Jesús en la Escritura. Y cada vez que leemos, Señor, y nos disciplinamos y empezamos a escudriñar profundamente las Escrituras, Padre, revélanos, Señor, los misterios del Evangelio por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros para la gloria de tu nombre, para ser efectivos, Padre, para que tu reino, Padre, avance donde quiera que estamos, Señor. Comenzando, Padre, en nuestra casa, llevándolo a la iglesia, y de la iglesia llevándolo a las comunidades y a lo que tú, Padre, nos has encomendado, la gran comisión a todas las naciones, para la gloria, Padre, de tu nombre. También te pido, Señor, que abras el entendimiento, Señor, a todo aquel, Padre, que escucha, Padre, tu palabra, y que haya convicción en el corazón y crean, Padre, y acepten que Cristo Jesús es el Señor. Y, Padre, a todos aquellos que no creen, ayúdalos, Padre, en su incredulidad y ábrele los ojos para que crean, Padre, que Cristo Jesús es el Señor y que nadie puede ir a ti, Padre, si no es por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria y honra, Padre, en esta mañana. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos y gracias por conectarse. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, ¿verdad? A la misma hora, ¿verdad? A las 7 de la mañana con el cuarto, ¿verdad? Acontecimiento, ¿verdad? El día miércoles, ¿verdad? Donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Descansando en Betanía. Pues Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Bendiciones, que tengan un excelente y bendecido día. Dios los bendiga.